Ricardo J. Galarza, ¿cómo le va? Ya que estamos con los nombres. Un J. gusto. Cox, anda, Gracias por recordar la inicial. Por favor. Bueno, tenemos varios temas. Vayamos a China, empecemos cronológicamente. Impresionante el Congreso de China del Partido Comunista el fin de semana pasado. Pero a mí lo que me llamó la atención fue ese momento en el cual sacan a un dirigente de los más críticos con Xi Jinping, ¿no? Sí, pero estaba acá. No, pero igual el hecho es de una violencia. Lo sacaron, como se dice vulgarmente, en parihuela prácticamente. Parihuela, ¿no? O sea, fue una cosa que lo levantaron en anda. Contextualizá un poquito cómo se dio todo. Ahí está, en ese momento, ahí está. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ese es el momento en el cual ¿Quién es el señor? Hu Jintao Sí. es el antecesor inmediato de Xi Jinping. Mirá cómo le digo. Es un hombre que comanda o comandaba, no sabemos ahora cómo está eso, una facción dentro del Partido Comunista Chino. Es una facción que efectivamente, como bien decís, era contraria a Xi Jinping, aunque ahí eso de ser contrario es muy relativo, sí. ¿No es cierto? En cualquier caso, era un hombre que comanda una facción de un ala, vamos a decirlo, para llamarlo en términos occidentales, nuestro más socialdemócrata. Lo de Xi Jinping es un híbrido entre conservador y comunista, neoconfuciano, no sabemos muy bien qué es, pero en cualquier caso que acumula un montón de poder y que concentra en su persona un montón de poder y de hecho... Pero este gesto simbólicamente es muy fuerte. Yo no sé realmente, Jaime, si esto fue adrede, o sea, si fue a propósito, o si realmente el hombre tiene algún problema cognitivo, como parece, ¿no? Vamos a decir la verdad. Formas, y lo sacaron de esa manera porque... Ahora, hay una cosa que si vos ves bien es muy llamativa. Hay allí, todos tienen una carpeta, como verán ustedes, roja, ¿no es cierto? Que está abierta en el caso de Xi Jinping, donde supuestamente estarían los nombres a integrar el Politburó y todas las grandes instituciones chinas. Este hombre obviamente comandaba una facción, se ve que tenía sus pingos ahí y realmente no estaban ahí. Ahora, en un momento, él quiere abrir la carpeta y el que está al lado de él, que es uno de la facción de Xi Jinping, el que está a su izquierda, le dice, no podés abrir la carpeta ahora, eso es claro. Y él intenta igual abrir la carpeta y empiezan ahí a forcejear. Y entonces ahí cuando Xi Jinping ya hace una seña, vienen y lo vienen a buscar. Y cuando el tipo, cuando viene el de seguridad o el guardaespaldas, que lo viene a sacar, él intenta manotearle, si ven bien, la carpeta a Xi Jinping. Y Xi Jinping le hace así. Ese gesto es impresionante, ¿no? Sí. Entonces voy a decir, bueno, hay algo ahí que al hombre no le gustó y estaba en desacuerdo con eso. Y además después le hicieron sacar. Cuando lo están arrastrando, le habla a Xi Jinping que no le da bolilla. Le habla, le hace así y este le hace así y después saluda al quien era hasta hace unos días primer ministro, que era de Hu Jintao, y lo sacaron, obviamente, le hace así y el otro lo saluda como diciendo... Y los otros están así, ¿no? Para adelante, impertérritos, todos, nadie... O sea, que si lo hubieran sacado por un tema de salud... obviamente la gente se vería un poco más solidaria, preocupada, mirando por lo menos. Pero estaban mirando así para adelante, impertérritos, y todos esos representan alguna facción o algunas facciones. Algunos entre ellos son aliados y lo que estaba pasando en ese momento, y eso sí, es muy importante, y eso hay que saberlo, más allá de si lo sacaron por un tema de salud o por este otro tema, es que la facción que prevaleció claramente emergió ganadora de ese congreso, de ese 20º congreso del Partido Comunista Chino, es la facción de Xi Jinping, con todos sus lugartenientes ahora gobernando con poder absoluto, ¿no? Una frase para terminar, porque quiero seguir con los otros temas que tenés previsto. Tú titulaste inclusive tu columna en el Observador de hoy, si es el fin de una era, ¿empieza algo o todo sigue igual? Es interesantísima esa pregunta que me haces. Por lo siguiente, el New York Times publicó un artículo donde dice justamente fin de una era acaba de terminar. Como que Xi Jinping, con esta concentración del poder que ha hecho, ha acabado con la era de reformas que conocimos desde Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Y que le ha dado a China toda esta prosperidad increíble, ¿no? O sea, la revolución capitalista de China, es rarísimo hablar de una revolución capitalista, pero es lo que es, solo comparable a la de Estados Unidos un siglo antes,
la hizo crecer 5 veces en 40 años y sacó 800 millones de personas de la pobreza. Es una cosa realmente inédita en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora, este artículo, que se llama El fin de una era, que el New York Times dice que eso se ha acabado por cuenta de este autoritarismo. Esa es la nota. Sostiene este artículo que la era esa que te digo de gran prosperidad se ha acabado por cuenta de este autoritarismo que ha retomado Xi Jinping desde Mao Zedong, que ahora vamos a volver a las penurias y todo lo demás del poder personalista en China. Entonces, esto me llamó muchísimo la atención, por eso hice esa nota, porque a nosotros, si eso se termina, nos afecta directamente. Y en realidad, uno podría pensar, sí, es cierto que China hizo una gran apertura económica, pero no hizo la apertura política. Incluso los uruguayos solemos quedarnos siempre con la anécdota de Sanguinetti, que cuando lo fue a visitar al propio Deng Xiaoping le preguntó por Gorbachov y la perestroika, y Deng Xiaoping le dijo, Gorbachov está equivocado, hizo la apertura política junto con la económica, y no se dio cuenta que la política se traga a la económica y después se traga a las dos. Una cosa impresionante. Entonces con eso nos quedamos, y pareciera que Deng Xiaoping no hizo ninguna reforma política, cuando en realidad sí la hizo. Hizo una reforma de fiscalización, hizo descentralización y lo más importante, Jaime, límites en el mandato. 10 años máximo, 2 periodos de gobierno, 5 y 5, y más no. Eso es lo que acaba de romper Xi Jinping, claro, y con eso rompe esa institucionalidad, porque no había sido una democratización, como la llamamos en Latinoamérica, lo que había hecho Deng Xiaoping, pero había sido sí una institucionalización, la cual ahora se ha echado por tierra por cuenta de esta acumulación que ha hecho de poder Xi Jinping. Inglaterra. Wow. Bueno, Inglaterra asumió el primer ministro Rishi Sunak. ¿Sorpresa? No sorpresa por lo que habíamos hablado. ¿Te acordás que ya habíamos hablado el viernes pasado que se perfilaba una posible candidatura de Boris Johnson, el ex primer ministro? Pero se volvió del Caribe porque estaba en vacaciones para constatar de que no tenía los apoyos necesarios, de que la mayoría estaba con Rishi Sunak, y así el lunes se convierte Rishi Sunak en el primer ministro británico en la historia de una etnia. Ellos lo consideran así, nosotros acá sería un uruguayo más, ¿no? Si llega un nieto de hindúes a la presidencia, nadie haría mucha cuestión de eso, ¿no? ¿Es el más joven? Es el más joven también, es el más rico también, tiene 800 millones de dólares en su fortuna personal. Tranqui. Porque está casado con la heredera del hombre más rico de la India, que es Narayana Murthy, el dueño de Infosys. Y bueno, este hombre, en la India había un gran revuelo con esto, porque decían, bueno, un indio. Vuelve la colonia. Y decían, sí, no, inclusive había unos titulares que decían, un hijo de la India ¿cómo es que se dice? Se posa sobre el imperio, decían un montón de cosas, bueno, pero realmente muy contentos porque había sido. Pero la verdad es que él es nieto de indios. Es también, los padres tampoco habían vivido en la India, sino que habían vivido en el oriente africano, en Kenia y en lo que hoy es Tanzania. Ahí hay mucho. En las colonias británicas africanas, toda la parte económica la manejaban los indios, ¿no? Al surgir la independencia, los movimientos nacionalistas de África y todo lo demás, no volvieron a la India, sino que volvieron al Reino Unido, ¿no es cierto? Estos son los padres de Rishi Sunak. Ahora, él es un inglés más, ¿no? Más allá de todo esto. Pero, y lo reclaman mucho eso los ingleses. Pero también es cierto que es un descendiente de indios de la India y es hindú que juró sobre el Bhagavad Gita cuando asumió en el Parlamento, ¿no? También es cierto que tiene mucha guita, pero no tiene que ver con el Bhagavad Gita, que es las escrituras sagradas del hinduismo, ¿no? Ya hablaremos de él en los primeros actos de gobierno. Simplemente una sola mención a qué puede pasar el domingo en Brasil. Bueno, brevemente. Acaba de salir, como en las elecciones anteriores, la famosa encuesta del viernes o del jueves de Datafolia, que le da 49% a Lula y 44% a Bolsonaro. Bueno, en fin, puede ser que haya otra vez voto escondido, voto vergonzante, lo que sea, pero estos son a hoy los resultados. Hay que fijarse muy bien el domingo. No, y hoy debate. Hoy el debate va a ser a sangre, ¿eh? Hoy va a ser lindo. Va a ser mortal. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Se pueden a tocar. las 22 22 horas uruguaya. Sí, a las 22 horas uruguaya
Vamos a ver qué es lo que se dicen ahí, porque no les ha quedado nada por decirse. Pero muy importante, el domingo fijarse en el estado de Minas Gerais. Ningún presidente en el Brasil moderno ha ganado sin Minas Gerais. Esto es muy importante. Es como la provincia, como Ohio y Florida en Estados Unidos, como la provincia de Buenos Aires, o como fue en un momento el departamento de Canelones acá. Bueno, así que el domingo quien gane en Minas Gerais muy seguramente ganará la presidencia de Brasil. Gracias, Ricardo. Hablamos la semana que viene.